Hambre fría. No sé en qué momento mi trabajo dejó de ser un oficio y se convirtió en un estado mental, pero sé con exactitud cuando comenzó a pudrirse algo adentro. Fue en 2019, en un pueblo al norte de Texas, en una funeraria de 3 cuartos y un garaje que hacía de sala fría. El letrero, oxidado y triste, prometía dignidad para todos. Yo me encargaba de lo que nadie quiere mirar de frente. Lavaba, desinfectaba, afeitaba, cerraba bocas y ojos, inyectaba la mezcla arterial hasta que la piel regresaba a un tono decente. Luego suturaba con hilo dental cuando no alcanzaba el de nylon. Trabajábamos con lo que había y la muerte no espera inventarios. Las noches largas empezaron cuando el dueño consiguió contratos con hospitales del condado. Llegaban 2, a veces 3 cuerpos al atardecer, y yo me quedaba hasta que el líquido drenaba limpio y el abdomen dejaba de hincharse. El compresor del refrigerador vibraba con un zumbido que acabé amando porque era el único sonido que no me pedía nada. A esa hora, el único que quedaba conmigo era el conserje, un hombre flaco y silencioso que apenas me saludaba con la barbilla. Se llamaba Víctor, 5 letras que no decían nada. Tenía la costumbre de pasar el trapeador sin levantar la vista y yo agradecía ese silencio. La rutina es lo único que protege. Se rompe y todo entra. Una mañana, al preparar a un muchacho que había muerto en motocicleta, el padre pidió verlo sin zapatos, quería ponerle los tenis con los que trabajaba en el taller. Cuando retiré las vendas noté que le faltaba el dedo gordo del pie izquierdo. No había corte de bisturí ni desgarro de accidente. La piel estaba mordida, irregular, con bordes amoratados, como si unas mandíbulas pequeñas y obstinadas se hubieran entretenido ahí. Dije que lo revisaría. El padre se quedó mudo y después gritó. El dueño me llamó a su oficina y me pidió explicaciones. No las tenía. Revisé mis notas. Había recibido al muchacho completo. Los zapatos estaban en la bolsa de pertenencias. Nadie tenía acceso a la sala fría salvo 2 personas. Yo y quien barriera. Los días siguientes trabajé con la mandíbula apretada. No dormí bien. Empecé a oler cloro en mis manos incluso después de 3 lavados. El dueño instaló una cámara en el cuarto de embalsamamiento. No nos lo dijo, pero uno desarrolla una visión periférica para las trampas. Aún así, fingí no notarla. La muerte no tolera distracciones. El segundo incidente me alcanzó de madrugada. Había terminado con una mujer anciana, piel fina y venas como mapas. Le acomodé un vestido color crema y coloqué gasas en los orificios. La dejé en la mesa de acero, lista para maquillar al día siguiente, y cerré las llaves del drenaje. Al salir, Víctor esperaba con el trapeador apoyado en el hombro. Me hizo una seña para pasar. No nos dijimos nada. Afuera, el aire olía a tierra y gasolina. Cuando volví por la mañana, la nieta de la difunta me esperaba con el rímel en la mano y los ojos rojos. Dijo que a su abuela le faltaba un dedo del pie. Vi el pie. Faltaba el meñique derecho. Otra vez, bordes mordidos, la piel jalada como una etiqueta mal arrancada. Sentí el calor subir del estómago. El dueño ya no gritó. Me llevó a la oficina y cerró la puerta. Puso un USB en la computadora. Dijo que no debía existir, pero existía. En la pantalla, la sala de embalsamamiento a las 3 de la mañana. La mesa con la anciana. La ventana empañada por el compresor. Al cabo de unos minutos, aparece Víctor. No mira a ningún lado. Se acerca como quien entra a su cocina a buscar agua. Se detiene al pie de la mesa. Se inclina. El ángulo de la cámara no es bueno, pero alcanza. Sus hombros hacen un movimiento breve y animal. No hay herramientas en su mano. Hay sonido. Un chasquido húmedo, dientes contra piel blanda. Apagué la pantalla antes de que mi cuerpo decidiera hacer algo peor.
La policía vino en silencio, como se viene a una casa con un recién nacido. Se lo llevaron esposado, la cabeza gacha, sin decir palabra. Yo me quedé con una sensación que no sabía dónde poner. Ese día la sala fría no zumbó como siempre. Parecía contener la respiración. El dueño me pidió que siguiera trabajando, que no habláramos con nadie, que las familias eran vidrio y cualquier palabra podía cortar. Obedecí porque ese era mi lugar. La mesa, el líquido, la sutura. A veces, eso es todo. Luego llegaron las historias. Un oficial mencionó que Víctor había trabajado en otras ciudades, que había renunciado sin levantar polvo, que en ningún lado hubo escándalo porque casi nadie revisa los pies. Un pastor del barrio dijo que había que rezar más. Una señora se persignó y me llevó pan dulce. Yo asentía todo. En la noche volví a la mesa y recé por mi cuenta, a mi manera, con cloro y jabón. Pensé que lo peor era la cinta. Me equivoqué. Lo peor fue seguir. Porque los cuerpos siguieron llegando y mis manos los siguieron atendiendo, pero cada vez que tocaba un pie, un talón, una uña, mi estómago se apretaba como si me fueran a morder a mí. Empecé a hacer inventarios, a fotografiar discretamente cada extremidad, a anotar lunares y cicatrices en un cuaderno negro que guardaba en el locker detrás de una toalla vieja. El dueño lo sabía y no dijo nada. Toda guerra necesita su contabilidad. Una noche de tormenta, se fue la luz en el barrio. El generador tardó en arrancar y la sala fría quedó a oscuras unos minutos que me parecieron horas. El zumbido del compresor murió y el silencio quedó tan completo que escuché mi sangre en los oídos. Me quedé inmóvil con el trocar en la mano y la aguja clavada, esperando que todo volviera. Cuando el motor rugió al fin, detrás del ruido creí oír otra cosa. No era un chasquido, era la memoria haciéndose sonido. Me obligué a terminar. Terminar siempre ayuda. Lo capturaron y la prensa local apenas lo mencionó. La funeraria siguió. Alguien pintó el letrero con una mano torpe. La palabra dignidad quedó chueca, como si titubeara. Un día, revisando el cuarto del conserje por petición del dueño, encontré una caja de zapatos con etiquetas adhesivas y la palabra restos escrita con marcador. Estaba vacía. La dejé donde estaba. Hay cosas que uno no debe explicar a nadie porque explicarlas las vuelve reales de un modo que no se puede deshacer. He aprendido pequeñas reglas que nadie te enseña. Mirar las manos de los vivos te dice más que mirar su rostro. Escuchar cómo respiran es mejor que cualquier currículo. No dejar jamás a un cuerpo solo sin revisar 2 veces que las puertas queden con llave. No porque crea que el muerto se levanta, sino porque sé que el hambre que camina por los pasillos no siempre tiene nombre. Hay hábitos que se esconden debajo de uniformes y horarios. He visto miradas que evitan los pies por costumbre, y esa costumbre es un cuchillo. A veces me preguntan si me ha pasado algo paranormal. Digo que no. Lo que me quita el sueño no son sombras ni voces. Es el recuerdo de una mandíbula decidida, es el trapeador apoyado en el hombro, es la certeza de que el mal no necesita fantasmas para entrar por la noche. Solo necesita tiempo y una puerta marcada personal. Sigo en este oficio. Sigo lavando y cerrando ojos. Cuando termino, acaricio suavemente los pies, como si pudiera devolverles algo que el mundo les quitó. No es un gesto profesional. Es una promesa que me hago cada noche para no olvidar por qué estoy aquí. Si algún día vuelven a faltar dedos, no será porque yo no los cuidé. Será porque el hambre fría encontró otro cuerpo. Y eso, más que cualquier historia de pasillos oscuros, es lo que me mantiene despierta cuando la ciudad parece dormir. Velorio sin ojos. Me llamo Elías Quintero y desde 2011 trabajo como embalsamador. No soy supersticioso.
Aprendí a medir litros, a drenar, a sellar, a coser y a encender el extractor de olores antes de abrir una bolsa. Lo que voy a contar ocurrió en junio de 2014, en una funeraria vieja a 3 cuadras del malecón de Veracruz. A esa hora la brisa del puerto no entraba. El cuarto de preparación era un rectángulo de losas blancas y pared húmeda, con un reloj detenido a las 2:37 y un zumbido eléctrico que a veces subía como si respirara. Esa tarde me quedé solo. Mariela, mi compañera, pidió irse por la graduación de su hija. Todo tranquilo, dijo. No lo fue. A las 25 llegó una carroza de la morgue. La camilla traía a un joven delgado, unos 22, con marcas de sujeción en las muñecas y los párpados abiertos sobre cuencas vacías. El certificado decía suicidio. El informe del forense era parco, laceraciones autoinfligidas, extracción traumática de globos oculares, shock hipovolémico. Tomé aire por la boca para que el olor no se quedara pegado a la lengua. Encendí el foco halógeno, acomodé el gancho del drenaje y preparé el tanque con el conservante, formaldehído, metanol, humectante, un tinte pálido que devuelve un poco de vida al color. Verifiqué arteria carótida derecha, incisión pequeña, cánula. Trabajo mecánico, repetitivo, más seguro que cualquier pensamiento. A cada paso, una lista en mi cabeza. Rasurar. Desinfectar. Cerrar boca con puntada mandibular. Nuevamente, la rutina como dique. Los ojos eran el problema. En casos así coloco capuchones oculares para sostener los párpados o relleno con algodón y sello con adhesivo. Pero la cuenca de ese muchacho estaba irregular, la piel desgarrada hacia adentro como si hubieran tirado con prisa. No había capuchón que asentara bien. Decidí suturar con punto fino, párpado a párpado, con paciencia. Me repetía que el cuerpo no pesa cuando la mente está fría. Pero había algo distinto. El aire se había puesto pesado, con ese olor a metal y humedad que anuncia la tormenta aún sin nubes. Las luces vibraron. A lo lejos golpearon una puerta. Nadie más trabajaba. Cerré seguro. Volví al rostro. Cuando clavé la aguja por primera vez, el zumbido del foco cambió de tono y sentí que la mesa se movía milímetros, lo justo para que la bandeja de pinzas tintineara. Lo atribuí a mis hombros tensos. No hay que creerse historias. Seguí con la sutura. El hilo pasó. Ajusté. El párpado cayó limpio, sin arrugas. Hice lo mismo del otro lado. En ese instante, el extractor se apagó y el cuarto quedó mudo. La luz también se fue. Negro sobre negro. Extendí la mano hacia el celular que había dejado cargando en el piso. Tropecé con el pedal del drenaje, golpeé la pared, toqué el mosaico frío con la palma. El silencio de una sala de preparación sin extractor es un silencio que aprieta. Mientras buscaba el teléfono escuché un sonido que no es propio de una sala, algo arrastrándose muy despacio, como metal contra jeve. El ruido venía de mi derecha, donde la mesa de acero tenía ruedas. Me quedé inmóvil con los dedos en el aire, esperando el siguiente sonido. Llegó. Más cerca. La mesa se había desplazado. Lo supe por la vibración mínima en la punta de los dedos apoyados en el filo. Tragué saliva. No dije nada. La voz, en cuartos así, hace cosas peores. Encontré el celular. La linterna cortó la oscuridad en un cono débil. Apunté al rostro. Los párpados que había cosido estaban abiertos. Los hilos seguían, sí, pero la piel, tensa como una boca de pez, se había reventado a la altura del nudo. Casi pude ver el hilo todavía vibrando. Un líquido espeso, oscuro, había salido de la cuenca y corría por la sien. Cerré los dientes, contuve el impulso de soltar todo y volví a trabajar. Rehice el nudo, esta vez doble. Pegué bordes. Sellé con adhesivo. Respiré hondo.
La luz regresó con un golpe que hizo parpadear al reloj muerto. Eran las 2:37 otra vez. Terminé la inyección, masajeé miembros, coloqué algodón en cavidades, sellé suturas. Hice la punción abdominal con el trocar para evacuar gases y líquidos. Esa parte siempre suena, siempre huele y siempre obliga a mirar a otra parte. Nada fuera de lo común. Lavé, sequé, vestí. A las 23:20 estaba listo para ataúd cerrado. Me fui a casa con la sensación áspera de haber masticado sal toda la noche. Al día siguiente entré de tarde. En la capilla, 3 coronas pequeñas y un ataúd de madera barata. 2 señoras sentadas al fondo rezaban a medias. Mariela me llamó a la oficina. Tenía la cara que pone cuando algo no le cuadra. Me contó que una mujer mayor había pedido hablar con la dueña. Dijo ser la abuela del muchacho, que necesitaba que lo cremaran esa misma tarde, antes de que llegara la madre del difunto. No llevé la plática al drama. He escuchado a gente pelear por menos. Pero la abuela no peleaba por dinero ni por orgullo, lloraba con miedo. No la deje tocarlo, repetía. Decía que la madre del chico no lo había querido nunca, que en su casa se juntaban mujeres a hacer cosas con animales muertos y velas negras, que el muchacho llevaba meses sin dormir por lo que veía en su cuarto cuando se apagaban las luces, que el día que se arrancó los ojos lo había hecho para ya no ver eso que se paraba a un lado de su cama. La dueña le explicó procedimientos, permisos, firmas. La abuela se fue. Al rato llegó una mujer joven, vestida de negro pero sin duelo en la mirada. No era clienta. Caminó la capilla con un olor a perfume dulce que opacó al clavel. Se acercó al ataúd cerrado y acarició la madera como quien mide una mesa. Pasó un rato y se fue sin preguntar nada. La recepcionista, que no cree en nada pero palidece fácil, me dijo que le dio frío cuando la tuvo enfrente. Hasta ahí, uno hace su trabajo y ya. Pero esa noche, de guardia, fui al cuarto de preparación por un frasco de sellador. Al volver, oí golpes secos del lado de la capilla, no como llanto ni como sillas, sino como uñas tocando madera desde adentro. Me quedé inmóvil con el frasco en la mano. Los golpes se repitieron. No caminé hacia allá. Mis pies no respondieron. Cuando pude moverme, me obligué a acercarme. La capilla olía fuerte a esa colonia que había dejado la madre. El ataúd, sin embargo, seguía cerrado. Nadie. Nada. A la mañana siguiente avisaron que el entierro se había adelantado. Nos pidieron llevar el ataúd al panteón municipal. Fui con el chofer. Al bajarlo, la tierra del pasillo parecía recién removida en varios tramos, como si alguien hubiera intentado abrir zanjas a mano durante la noche. El entierro fue rápido. 2 empleados, un acta, 3 paladas. Nadie lloró. Al volver a la funeraria, la dueña nos llamó a Mariela y a mí. Nos dijo que la abuela había regresado a dejar un sobre con dinero, no para propina sino para protección, y una bolsa de tela con sal gruesa y ajos. No aceptamos. No por valentía, sino por la línea que uno se traza para no cruzar. Guardé silencio. Mariela se persignó sin darse cuenta. Esa semana soñé con el cuarto de preparación. No con sangre ni con cuerpos, sino con el reloj a las 2:37 y el zumbido del extractor subiendo y bajando como respiración. Soñé que alguien arrastraba la mesa milímetro a milímetro hasta pegarla a la puerta, para que yo no pudiera salir. Despertaba con la sensación de hilo entre los dedos. Han pasado años. He visto cosas peores desde el lado técnico, desastres en carretera, descuidos crueles. Nada me ha hecho dejar el trabajo. Pero a veces, cuando paro la lámpara halógena y el cuarto queda con ese gris de pecera, recuerdo los párpados reventados en la oscuridad, el perfume dulce en la capilla y los golpes secos, iguales, medidos. Cuando cierro los ojos para dormir, lo hago rápido, como si alguien estuviera esperándome del otro lado.
No por respeto a los muertos, sino por miedo a los vivos que insisten en seguir tocándolos. Y a lo que entra con ellos cuando uno apaga la luz. El susurro del formol. No sé si alguien pueda creerme, pero después de tantos años siento la necesidad de contarlo. Han pasado casi 9 años desde aquella noche en que comprendí que la muerte puede ser usada para algo más oscuro de lo que imaginamos. Mi nombre es Eduardo y soy embalsamador. En ese entonces apenas tenía 1 año trabajando en el oficio en una ciudad del norte del país. No era fácil conseguir empleo, pero una conocida me habló de una funeraria pequeña que buscaba personal. El dueño era un hombre mayor, amable, de voz pausada, y me aceptó sin mucha entrevista. El lugar estaba al lado de su propia casa y él lo llamaba negocio familiar. Nunca imaginé que ese detalle sería lo que marcaría mi vida para siempre. El primer día me llevó al sótano donde se realizaban los trabajos. Era un espacio amplio, de paredes verdes y luz amarillenta, con 2 cuartos al fondo, uno para embalsamar y otro, más pequeño, donde se guardaban los cuerpos en refrigeración. Ahí pasé mis siguientes meses. Me acostumbré al olor del formol, a las pieles frías, al silencio pesado que solo se rompe con el zumbido de los refrigeradores. Pero con el tiempo, algo empezó a sentirse distinto. Las primeras semanas todo parecía normal. El hijo del dueño trabajaba conmigo, pero siempre se iba temprano. Yo era el que cerraba el sótano, limpiaba los instrumentos y aseguraba las puertas antes de irme. A veces me quedaba hasta después de medianoche. Fue entonces cuando comenzaron los ruidos. Al principio creí que eran tuberías viejas o el sonido del compresor, pero no. Venían del cuarto frío. Golpes secos, como si alguien empujara desde dentro. En ocasiones, incluso juraría haber escuchado respiraciones leves, entrecortadas, justo antes de apagar las luces. Llegué a pensar que era el cansancio o la sugestión. Pero había noches en que los sonidos se transformaban en murmullos, lamentos bajos que parecían repetirse, como si varias voces hablaran al mismo tiempo. Recuerdo una ocasión en que puse música para distraerme, pero el sonido de los lamentos se escuchaba aún más fuerte entre las pausas. Fue una madrugada en que terminé huyendo antes de cerrar el cuarto. Sentía que si volteaba, algo me estaría observando. Por miedo no dije nada. Necesitaba ese trabajo. Sin embargo, una noche todo cambió. Eran casi las 8 y ya había terminado mi turno. Caminaba de regreso a casa cuando recordé que había dejado mi cartera sobre la mesa de embalsamado. Maldije mi distracción y regresé. Tenía una copia de la llave del acceso trasero que llevaba directo al sótano. La funeraria estaba cerrada, no había funerales programados para esa semana. Al abrir la puerta, un aire helado me golpeó el rostro. Todo estaba oscuro, pero en el fondo se escuchaban voces. Voces de hombres, hablando bajo, con un tono extraño, pausado, casi ceremonial. Reconocí una, la del dueño. No quise encender las luces. Avancé despacio por el pasillo, con la luz azulada que entraba desde una ventanilla. Mi corazón se aceleró cuando noté que las voces venían del cuarto del forense. Me quedé quieto. Había más de 3 personas ahí dentro. Decían palabras que no comprendía, como un idioma viejo, gutural, y luego risas apagadas. Un olor fuerte a sangre fresca invadía el aire. Quise irme, pero mis pasos parecían pegados al suelo. En medio de la penumbra distinguí un brillo metálico, un bisturí sobre una bandeja. Mi cartera estaba justo al lado, en la mesa. Con mucho cuidado la tomé, pero antes de poder darme la vuelta escuché un golpe seco, seguido del chillido de una mesa arrastrándose. Después, la voz del dueño ordenó algo. «Abre el cuerpo».
Hubo silencio unos segundos y luego escuché un sonido que jamás olvidaré, el crujir de huesos y el desgarrar de carne. Me quedé paralizado, conteniendo la respiración. Entonces, uno de ellos comenzó a recitar algo. No sabría describirlo, pero no era español. Eran palabras profundas, pesadas, que hacían vibrar el aire. Fue cuando la temperatura bajó repentinamente. Las luces parpadearon y un sonido similar a una risa femenina inundó el cuarto. Era una carcajada, aguda y escalofriante, pero no provenía de ningún ser vivo. «Lo logré, padre», dijo una voz que identifiqué como la del hijo del dueño. Logré hacer hablar al cuerpo. Un segundo después, una voz femenina respondió, distorsionada, lejana, como si viniera de dentro del cuerpo mismo. «No, es el cuerpo». El dueño habló, y sus palabras me hicieron temblar. «Es nuestro Señor, manifestándose a través de ella». Me quedé sin aire. No quería ver, pero una curiosidad malsana me hizo asomarme apenas por el marco de la puerta. Lo que vi me persigue hasta hoy. Sobre la mesa había un cuerpo desnudo, pálido, con la cabeza girada hacia ellos. La boca abierta, los ojos completamente negros. Del pecho emanaba un humo oscuro que se movía como si respirara. Los hombres, 4 en total, estaban alrededor, con túnicas negras manchadas de sangre, recitando oraciones que no pertenecían a ninguna religión que conociera. Salí de ahí sin hacer ruido, apenas respirando. Subí las escaleras de 2 en 2 y me lancé a la calle. Corrí hasta mi casa. No recuerdo haber cerrado la puerta ni cómo llegué a mi habitación. Pasé toda la noche temblando, con la sensación de que algo se había pegado a mí, que algo del sótano me seguía. Al amanecer, envié un correo renunciando. Dije que mi madre estaba enferma y que debía regresar a mi ciudad. No volví a pisar esa funeraria jamás. Pasaron los años. Me mudé, conseguí otro empleo y traté de dejar atrás todo eso. Pero hace unos meses, una antigua compañera me contactó para contarme que la funeraria había sido clausurada. El dueño y su hijo estaban siendo investigados. Varias familias denunciaron que a los cuerpos de sus seres queridos les faltaban órganos. Cuando catearon el sótano, encontraron símbolos tallados en las paredes y restos humanos mezclados con cera derretida. Desde entonces, cada vez que tomo un bisturí o abro un frasco de formol, siento el mismo olor que aquella noche. Y, a veces, cuando me quedo solo en la morgue actual, juro escuchar susurros que provienen de los refrigeradores. Voces femeninas, riéndose. Como si aún intentaran hablar. O peor, como si siguieran esperando que alguien vuelva a abrirles el cuerpo. Antes de continuar, si disfrutas de mi contenido, deja tu like y suscríbete, ayudarías mucho. Y dime a qué hora te atreves a escuchar estas siniestras historias. Ahora, sin más interrupciones, continuemos. Ojos que vuelven. Me llamo Mateo Armenta y soy embalsamador. Llevo 14 años entre acero, luz fría y el olor a formol que se pega a la ropa y a los párpados. Nadie llega aquí por accidente. Uno aprende a mover las manos como si fueran parte del mobiliario, a escuchar los motores, los goteos, los leves chasquidos de las válvulas. Todo tiene un ritmo. Cuando algo se sale de ese compás, lo sientes primero en el estómago y después en la nuca. Fue en 2017, en una funeraria de barrio al sur de Jalapa. Había llovido todo el día y el agua bajaba por la rampa del muelle como si quisiera entrar a la sala de preparación. Llegó un hombre de 61 años, don Hilario, conocido por vender gelatinas afuera del mercado Jáuregui. No murió en su puesto, como anduvieron diciendo, se fue en la esquina, sentado en la banqueta, con la bolsa de monedas apretada todavía en la mano derecha. La autopsia fue rápida y pulcra.
A mí me tocó después recomponer y devolver serenidad. En eso consiste mi oficio, por más que la gente piense que trabajamos con el espanto. Trabajamos con los que quedan. Era casi medianoche cuando lo pasé de la camilla al acero. La sala estaba sola. Encendí la bomba, preparé el conservador, revisé las suturas. Había raspones en la frente, nada que maquillaje y paciencia no resolvieran. Las uñas estaban partidas, como de quien se resiste a soltar el día. Coloqué el mentonero, acomodé las mejillas con algodón fino, limpié los surcos de la nariz. Todo en orden. Llegó el momento de los ojos. No hay nada más delicado que ese gesto. A veces basta con peinar los párpados con el índice, otras hay que recurrir a las cúpulas con espinas. Lo hice con cuidado. Le hablé para mí, como hago siempre: aquí estamos, don Hilario, todo va a estar en paz, su familia viene a verlo temprano. Coloqué los contactos, bajé los párpados, los sostuve un instante con la yema del dedo. Cayeron limpios, como cortinas bien medidas. Me di vuelta para lavar las brochas. El grifo chirrió, la bomba emitió un zumbido largo y, al volver, vi sus ojos. Abiertos. No del todo, apenas una rendija, suficiente para mostrar el brillo opaco de las córneas. Un reflejo fijo hacia el foco del techo. Uno reconoce enseguida la diferencia entre un fallo del material y otra cosa. Ese abrir no fue un resorte ni un descuido. Fue una intención. No dije nada. Repetí el procedimiento. Revisé las cúpulas, cambié una por otra nueva, alicé los párpados. Cerraron. Me alejé 2 pasos, conté hasta 10 sin mirar, como si evitar la mirada fuera garantía de obediencia. Al volver, otra vez abiertos. La misma rendija, el mismo brillo apagado apuntando al foco, como si allá arriba hubiera algo que solo él pudiera ver. Respiré por la boca. Las manos se me templaron. Revisé el mentonero, retiré el exceso de hidratante del arco superciliar, apliqué un sellador ligero en las pestañas, ese que basta con friccionar apenas. Cerré. Esperé. Abrieron. El pegamento, nuevo. Los contactos, impecables. Mi técnica, la de siempre. Entonces lo oí. No fue una voz completa, no fue un susurro del aire ni un trueno. Fue un golpeteo hueco, 3 veces, desde el interior del gabinete de la pared, donde guardo los guantes. Abrí. No había nadie, no había nada suelto, nada que pudiera caer por sí mismo. Cerré. Zumbó la bomba como si alguien hubiera rozado el interruptor. La miré, seguía en la misma perilla. Miré al hombre, los párpados, en esa línea fina que deja ver lo suficiente. Quise convencerme de que era pura física, presión residual, alguna contracción post-mortem favorecida por la humedad de la noche. Distraer la cabeza es fundamental cuando asoma el miedo, así que me concentré en la nariz. Tenía un corte mínimo que podía delatarse en el velorio si alguien se acercaba demasiado. Con el bisturí retiré una rebaba de piel y al alzar la vista, los párpados ya no ofrecían resistencia. Estaban abiertos del todo. No con expresión, no con vida, pero abiertos. Firmes. Perfectamente simétricos. Bajé la mirada a sus manos para desviar la mente y, sin querer, vi que las monedas, limpias y secas, seguían apretadas en los dedos. La policía no las retiró. Era poca cosa, 15, 20 pesos a lo sumo. Le aflojé la mano. Las piezas cayeron al acero con un sonido que partió la sala en 2. Las conté sin pensar, para conservarme dentro de un gesto manual. 5 monedas de 5, una de 2, 3 de a 1. 11 pesos con tantos. Ridículo fijarse en eso, pero el miedo necesita trampas simples. En ese instante recordé algo que la esposa dijo:
horas antes, cuando vino a firmar los papeles, que en la bolsa de la bata azul él llevaba siempre una nota doblada, un papelito donde apuntaba a quien debía entregar aún 2 pedidos de gelatina pagados. Un detalle doméstico, una cosita. Revisé la bata que la familia nos dejó para el velorio. En el bolsillo izquierdo, dentro de un plástico, estaba el papel. 2 nombres, una dirección y un mañana temprano. Leí los nombres en voz baja, sin dramatismo. Le dije, apenas moviendo los labios, que se lo entregaría a su esposa, que nadie quedaría esperando, que sus pendientes iban a encontrar forma. No recé. Solo dejé esa frase en el aire, encima de la mesa, como un paño. Volví a sus ojos. Seguí el procedimiento una vez más, sin sellador, sin empujar. Solo el peso natural del párpado. Cerraron. No hicieron falta los dedos ni la espera. Me quedé quieto, escuchando. La bomba ya no zumbaba. El agua del grifo corría con normalidad. En el techo, el foco parpadeó una vez y se estabilizó. Tomé las monedas del acero y las dejé junto al papel, en una bandeja aparte, como se deja un recordatorio para quien entra al turno de la mañana. Con el delineador neutro camuflé la última marca de la frente, peiné el cabello hacia la derecha, limpié por última vez la comisura de los labios. Todo en su lugar. No puedo explicar por qué, antes de apagar, miré el reloj de pared. Marcaba las 12:37. A esa hora, según el reporte, el hombre se había sentado en la banqueta y se inclinó apenas antes de irse. Al retirar la vista, la aguja del segundero estaba detenida. No me asustó eso. En este sitio, el tiempo hace cosas raras. Lo que me inquietó fue el reflejo en la placa de acero pulido del fondo, mi figura encorvada sobre él, y detrás, muy atrás, como si el taller tuviera más metros de los que tiene, alineadas las puertas del refrigerador con su ventanita rectangular. Cada ventanita mostraba una línea negra, delgada, del mismo grosor, a la misma altura, párpados abiertos lo justo. Solo lo justo. Parpadeé y las líneas desaparecieron. Abrí la puerta del refrigerador por puro protocolo, revisé etiquetas, cerré. Apagué la bomba, anoté en la hoja de control lo que había hecho, los mililitros usados, la hora de finalización. Antes de salir, dejé el papel y las monedas arriba de la carpeta de la familia. Cuando llegaron por la mañana, la esposa no dejó de agradecer que el rostro de su marido se viera tranquilo. Entregué la nota y el pequeño montón de monedas. No dije nada de la sala. Nadie me lo habría creído, y si lo hacían, solo iba a cargarles un peso que no les correspondía. Me quedé hasta que lo subieron a la carroza. Todo sereno, todo en su sitio. Esa noche, ya en mi casa, el olor a formol me siguió hasta la almohada. Dormí de lado, con los ojos cerrados a la fuerza, como enseñan los años. A las 12:37 me despertó un golpeteo, 3 veces, en el closet. Abrí. No había nada. Me quedé de pie en la oscuridad con la certeza sólida, absurda, de que cada vez que alguien se va sin despedirse, algo busca un foco en el techo o una ventanita en el acero para mirar de regreso, apenas un segundo, lo justo para cerciorarse de que sus pendientes no se quedan huérfanos. Uno aprende a trabajar con eso, con los párpados que quieren volver. Con los ojos que, aún sellados, insisten en medir la distancia. Con el silencio que queda después. Y con la certeza, que nunca digo en voz alta, de que no somos nosotros quienes cerramos los ojos. Ellos deciden cuándo. Y a veces, deciden volver. Frío de formol. Me llamo Lorenzo Medina y llevo 14 años trabajando en una funeraria de Ciudad Victoria, Tamaulipas. No comencé aquí por vocación, en 2018 me quedé sin empleo y acepté el primer puesto estable que encontré.
Al principio solo movía cajas, atendía preguntas y cargaba garrafones de formol. Tardé meses en mirar de frente una mesa de embalsamar sin apartar la vista. Pero uno se acostumbra a todo, incluso a ese silencio de bodega que deja un cuerpo cuando se apaga. El taller queda en la parte de atrás, un cuarto rectangular con mosaicos amarillos, un drenaje al centro, una lámpara vieja que zumba y el equipo, la bomba, la cánula, el trocar, los juegos de agujas para sutura mandibular, los ACAPs en un frasco. Hay un olor que no se va nunca, mezcla de desinfectante, formol y metal mojado. A veces, cuando cierro los ojos, lo siento ya en la garganta, como si me barnizara por dentro. Aquella tarde trajeron a Amalia Robles, 48 años, trasladada desde San Fernando por petición de la familia. El acta decía accidente de tránsito, pero el rostro contaba otra cosa, la mitad derecha hundida, hematomas viejos en ambos brazos, marcas del cinturón mal puesto. Quien vino a reconocerla fue un sobrino que no hablaba mucho. Dejó 2 fotografías impresas para que respetáramos su peinado y un lipstick rojo vino que, según dijo, ella nunca dejaba de usar. Cuando todos se fueron, me quedé solo con Marcos, el embalsamador titular. Comenzamos el procedimiento. Rasuré zonas donde debía apoyar adhesivos, lavé con jabón quirúrgico, acomodé párpados con los ACAPs y sujeté la mandíbula con sutura interna para evitar que se abriera. Marcos disecó suave la carótida, colocó la cánula, conectó la bomba y el líquido arterial empezó a avanzar, tibio, con ese tono lechoso que deja el formol con colorante. Yo iba drenando por yugular, masajeando brazos y dedos para ayudar al retorno. La piel se aclaró primero en las manos, luego en el cuello, como si la luz se encendiera desde adentro. La reparación del rostro fue lo más difícil. Cera restauradora, espátula caliente, paciencia. No se trata de borrar lo que pasó, sino de permitir que alguien se despida sin desfiguración. A las 18:40 dimos por terminado. Quedaba maquillaje, vestimenta y peinado, pero afuera se soltó un aguacero pesado que convirtió la calle en una faja de agua café. Marcos dijo que cubriría con una loneta la carroza para salir apenas amainara. Yo debía esperar a la familia. Media hora, máximo, me dijo. Y se fue. La lluvia no paró. Revisé por costumbre el cuarto frío, 2 gavetas ocupadas, ambas con etiquetas. Regresé a la sala, acomodé una silla junto a la mesa metálica y me serví café del termo. El zumbido de la lámpara y el goteo del techo componían una música pobre. Puse el celular en modo avión para no gastar batería. A los 10 minutos, tal vez 15, el sueño se me vino encima como si alguien me lo hubiera puesto en los hombros. Pestañeé largo y profundo. No recuerdo cerrar los ojos. Solo recuerdo abrirlos. Lo primero fue la temperatura. El cuarto estaba notablemente más frío que antes. El vapor de mi respiración formaba pequeñas nubes frente a la boca. La lámpara seguía encendida, pero el zumbido había cambiado de tono, más grave, como si estuviera bajo el agua. Me incorporé un poco y entonces la vi. Amalia ya no estaba exactamente donde la dejamos. Difícil explicar la diferencia, pero su tronco sobresalía un palmo fuera de la línea marcada por la malla de la mesa. La mano derecha colgaba, con los dedos curvados hacia el piso. No me levanté. En este trabajo uno aprende a quedarse quieto primero y pensar después. Revisé mentalmente, ¿corrí el freno de la mesa? ¿Se deslizó? No. Estaba fijo. El café ardido me subió al esófago. La mano colgante se movió. No un espasmo residual, no ese impulso eléctrico que a veces aparece durante el embalsamado. Se movió contra la gravedad, flexionó, palpó el aire, como buscando un punto de apoyo. La sutura mandibular mantenía la boca cerrada, pero la comisura derecha vibraba con un esfuerzo mudo. Quise ponerme de pie y el cuerpo no respondió. No era pánico. Era como si un peso ajeno me aplastara las rodillas.
Entonces la noté de frente. Imposible que levantara la cabeza con esa sutura, pero la sensación era esa, me miraba. Las ojeras, que horas antes disimulé con base, se habían marcado de un tono morado que no puse yo. La piel, apenas apoyada con cera en el pómulo derecho, parecía reabsorber el pigmento, como si algo debajo lo rechazara. En mi oreja derecha, muy cerca, escuché el tec-tec de una gota cayendo, aunque el piso estaba seco. No hablé. Evité pronunciar su nombre. Tenía la boca pastosa y la lengua pesada. En lugar de eso hice lo único que sabía hacer, verificar, en silencio, procedimiento. Revisé con la vista la línea de incisión en el cuello, limpia, sin filtración. Observé los párpados, ACAPS en su sitio. Miré los labios, sutura firme. La mano colgante subió un poco más y se quedó a la altura del borde, como tanteando la superficie. Fue en ese momento cuando el olor cambió. El cuarto dejó de oler a formol y desinfectante y tomó un aroma indefinible, algo entre ropa empapada que se seca mal y hierro mojado. La temperatura dio otro bajón. Se me erizó el vello de los antebrazos. Las paredes sudaban una bruma verdosa, sutil, que parecía salir del drenaje. El reloj marcaba las 19:17. No había pasado ni una hora. Me forcé a respirar despacio. Pensé en las familias, en lo que esperan de nosotros, en lo que prometemos. Sin levantarme, junté las palmas sobre el regazo, como si me sostuviera a mí mismo, y con la voz más normal que pude, expliqué. Dije, a nadie y a alguien, que ella ya estaba lista, que su familia sabía, que pronto la llevaríamos a su casa. Que faltaba el peinado y el lipstick rojo vino, pero que eso lo haría con cuidado cuando llegaran. Que su nombre estaba en el libro, su hora registrada, su camino trazado. Mientras hablaba, la mano bajó un poco. La piel de los nudillos, que yo había tonificado con masaje arterial, se puso casi translúcida. El tronco retrocedió milímetro a milímetro, como si alguien invisible lo empujara con calma. No hubo crujidos, no hubo golpes. Solo un deslizamiento correcto, exacto, hasta que quedó otra vez dentro del perímetro de la mesa. Parpadeé fuerte y, como si me soltaran las piernas, pude por fin moverme. Me levanté despacio. El aire seguía frío. Acerqué la lámpara móvil y revisé a Amalia. Todo estaba como debía estar, menos una cosa, sobre el dorso de su mano derecha, el maquillaje base se había corrido y quedaba impresa la forma de 4 dedos, del tamaño exacto de los míos. No me atreví a tocarla. Solo miré, conté, respiré. La lluvia había cesado. Desde la recepción llegó el ruido de una puerta al abrirse y voces. Eran los familiares. Fui hacia ellos con el pulso duro, les pedí unos minutos para terminar detalles y regresé. Le apliqué el lipstick que habían traído, peiné el cabello con la raya que mostraban las fotos y retoqué el pómulo derecho con una capa fina de cera. Antes de cubrirla, pasé un paño por la mano marcada, no para esconder nada, sino para no presentarla así. La llevamos a la carroza sin más incidentes. La familia la vio en silencio. Nadie preguntó por qué tenía las mejillas tan frías. Nadie miró mi propia mano, que aún temblaba. Terminé el papeleo, apagué la bomba, dejé el cuarto limpio y encendí una vela junto a la pequeña mesa del altar. El olor volvió a ser el de siempre. Pero el frío tardó más en irse. Los días siguientes me acompañó esa sensación de alguien mirándome desde la esquina donde guardamos los guantes. Me repetí la explicación profesional, cansancio, hipoxia ligera por cerrar los ojos, un instante de parálisis del sueño. Aún así, evité trabajar solo por unas semanas. No sé qué fue lo que entró en la sala aquella noche, si algo suyo o algo de todos los que han pasado por aquí. Lo único que sé es que desde entonces, cuando termino un embalsamado y el cuarto se queda callado, siempre digo en voz baja, para quien deba escucharlo, ya está todo listo, ya pueden irse.
No lo digo por costumbre. Lo digo porque funcionó. Y porque en este oficio uno aprende que la dignidad también calma a los que no tienen prisa. A los que vuelven a tocar la mesa con la mano abierta, como si buscaran confirmarlo. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.